Hernán Repka y Fernanda Cargus es un matrimonio de dos chicos cristianos que viven a muy pocos kilómetros de aquí, en la ciudad de Río Segundo. Como toda pareja cristiana, servían al Señor en la iglesia, sirven al Señor en la iglesia. Ellos se casaron, ellos trabajan para Dios. Dios los bendijo hace 6 meses con un hermoso hijo, Tomás Repka, un hermoso bebé, crecía sano, tenía 6 meses y en el plan de vacunación había que ponerle una vacuna. Y como todo papá que quiere lo mejor para su hijo, agarró a su bebé de 6 meses, lo llevó al hospital, le pusieron la vacuna contra la meningitis. Pero como ocurre en un caso en millones, la vacuna contra la meningitis le desarrolló una meningitis a Tomás. Como amigos de la familia, como iglesia conocida, porque Sofía López, que era una de nuestras hermanas aquí, se casó con un chico de allí, estuvimos clamando por Tomás y orando por él. Pero a los 7 días el Señor se lo llevó. Pablo Tonelo es un muchacho de Buenos Aires, era un muchacho de Buenos Aires, 37 años de edad. Analista de sistemas, me sentí muy identificado con su historia. Trabajaba para una empresa del exterior, habían desarrollado algunos programas. Una mañana, como todas las otras, salió de su casa, la saludó a su esposa, también de una iglesia bautista de Buenos Aires. Le dijo, nos vemos luego. Salió con su bici y su mochila. Y en el trayecto alguien le quiso robar la mochila y él, como allí llevaba su notebook en donde contenía el trabajo de todo un año, la quiso defender, el ladrón le pegó 2 tiros y se fue. Y truncó una vida que estaba sirviendo a Dios. Dejó una esposa, recién casados. ¿Y cuántas historias podríamos repasar? Y no quisiera arrancar hoy. Pero ¿cuántas cosas te pasan en la vida a vos para las cuales decís, lo que Dios hace no tiene sentido? Parece que lo que me está pasando no lo entiendo. ¿Cómo puede ser que Dios quiera llevarse o permita un bebé de 6 meses inocente, o truncar los sueños de una familia, o que un borracho una noche porque tome de más y se cruce de carril mate a toda una familia, o porque un día de lluvia esté resbaloso y el auto se vaya para donde no tenga que ir? ¿Qué pasa cuando uno se pregunta, cuando lo que sucede no tiene sentido? Sí. Gran parte de lo que voy a decir está basado en el libro de James Dobson, un ministro famoso. Tiene un programa en Estados Unidos, Enfoque a la Familia, y se dedicaba a hablar sobre terapia. Y tiene un libro justamente que se llama de esta manera, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Me ganaste de mano en el mensaje porque lo iba a mencionar después. Me inspiré en ese libro para hablar sobre eso, pero el doctor Kendall, que es un ministro principal en la capilla de Westminster en Londres, él dice que todos los que tenemos una fe, los que de alguna manera creemos en Dios, tenemos que en algún momento de la vida cruzar con la barrera que se llama la barrera de la traición. Uno siente, pareciera, de que Dios te está traicionando. Que estás haciendo todo lo que tenés que hacer, pero las cosas no se te dan. ¿Cómo le explicás a esa esposa que despidió a su marido y a los 20 minutos la llamó la policía, que estaba muerto en la calle por alguien que le quería robar? Pero no es ese, debe haber algún celular por ahí que está interfiriendo. ¿Cómo le explicás? ¿Cómo te explicás vos cuando haces cosas en tu vida convencido que es lo que Dios te está pidiendo? Oraste por eso, estás de acuerdo con tu esposa, parece que todo va bien y
Aparece un accidente, aparece una desgracia, aparecen las cosas de la vida, ese negocio que pusiste, esa confianza que desarrollaste, te la truncan en un minuto, en un segundo. Ese resultado médico que no esperabas escuchar es lo que viene, hay una enfermedad. Y todo lo que uno tiene armado y estructurado se desmorona. ¿Te acordás de Elías? Que en un momento Dios le dijo, mirá, va a haber una gran sequía, te voy a llevar a un lugar y yo te voy a alimentar. ¿Qué hizo Elías? Dios, yo te voy a hacer caso. Se fue, dice que estaba escondido en una peña, ¿y quién le daba de comer? Los cuervos, le traían comida y había un arroyo seco. Y hasta ahí uno dice, qué bueno, cómo Dios bendice al hombre que sigue su palabra. ¿Qué pasó con el arroyo? Se secó. Estamos fritos. Ahora, ¿no te pasa muchas veces que uno va en ese camino y dice, Señor, qué bueno, los cuervos me están trayendo de comer, qué lindo, acá hay agua, y de pronto el arroyo se seca? Y lo que empieza a suceder no tiene sentido para nosotros. Juan el Bautista era el primo del Señor, estaba en la cárcel por haber denunciado al rey del momento, haber denunciado algo que estaba mal. Y le manda a sus discípulos a preguntarle al Señor, ¿vos sos el que va a venir? Vos eras el que había de venir. Y él estaba en la celda y un día lo llaman, Juan, vení. No le dijeron, el rey quiere verte. No. Fueron las últimas palabras que escuchó porque le cortaron la cabeza y llevaron la cabeza de Juan el Bautista a la fiesta donde estaba Herodes. Y uno dice, Dios, lo usaste para abrirte el camino al Hijo de Dios. Y murió de esa manera. ¿Y Esteban? Varón santo, consagrado a Dios, murió mártir, proclamando al Señor, muerto a pedradas. De los 12 apóstoles, Judas se ahorcó, Juan vivió el exilio, pero todos los demás fueron perseguidos y murieron decapitados. ¿Verdad que hay veces que lo que sucede parece que no tiene sentido? Yo quiero que completes una frase que está allí en tu bosquejo y también está allí en la pantalla. Lo que Dios hace tiene sentido aun cuando para nosotros no lo tenga. Lo que Dios hace tiene sentido aun para cuando nosotros no lo tenga. Y quisiera en esta mañana, es un tema muy amplio, es un tema y en donde estoy seguro que si le daría el micrófono a cada uno de nosotros, podríamos hablar, podríamos dar testimonio de que hemos enfrentado situaciones en nuestra vida que no tienen sentido, que para nosotros no lo tiene, pero hoy quisiera con 4 verdades poder animarte y decirte que aunque para nosotros no lo tenga, para Dios sí lo tiene. Reconfortarnos y poder ayudarnos mutuamente para que al salir hoy de acá, el haber venido a escuchar la palabra de Dios sea eso, haber venido a escuchar palabras de ánimo del Señor. En este año que comienza, un 2015 que uno siempre lo arranca, ¿vieron? Pum para arriba. Pero hay muchos que ya están pum para abajo porque perdieron un familiar hace unos días, porque sufrieron un accidente, porque se les quemó el negocio, porque les avisaron del resultado médico y parece que ese año que iba a empezar pum para arriba, parece todo pum para abajo. Y uno dice, Señor, esto no tiene sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Y hay 4 verdades que vamos a refrescar en esta mañana. 4 cosas que quizás debemos hacer nosotros para que aunque nosotros no veamos el sentido, no nos olvidemos de que para Dios sí lo tiene. En primer lugar, debo recordar que Dios está presente e involucrado en mi vida, aunque parezca que no me oye o que me ha abandonado. Tenemos que recordar que Dios está presente, está involucrado en nuestra vida, aunque parezca que no nos oye o que nos ha abandonado. El problema más grande que tenemos los seres humanos es manejar nuestras emociones, porque nuestras emociones determinan nuestro estado de ánimo. Y hoy es común deprimirnos. Las circunstancias que nos rodean limitan nuestra visión de lo que puede pasar.
y terminamos en depresión, terminamos viendo todo negativo, terminamos haciendo un juicio de valor sobre lo que nos rodea, simplemente porque nos hemos dejado manejar por las emociones. Yo quiero darte un ejemplo de eso, y es lo que está en Lucas 24, vos lo tenés allí en tu en tu bosquejo. ¿Te acordás el momento? Este es el momento en donde dos de los discípulos están camino a Emaús, dos seguidores del Señor, el día que el Señor es resucitado, o sea, 3 días después de que lo habían crucificado. Dice, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? ¿Qué había pasado? ¿A quién habían matado? A su maestro, a su líder, el que dijo que los iba a sostener, el que dijo que iba a resucitar. Se están yendo, están caminando. Sus emociones los han traicionado y van conversando entre sí entre lo que había pasado. Dice, iban conversando sobre todo lo que había acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Dice la Biblia, yo no lo puse allí, pero seguro si leíste la historia alguna vez la recordarás. Dice que ellos tenían los ojos velados, no se daban cuenta que era Jesús el que iba con ellos. Y el Señor se hace el tonto, ¿no? Qué bueno que era el Señor, porque no es que miente, sino que Él le sigue el juego. ¿Qué pasa, muchacho? ¿No sabés lo que pasó? Jesús, ¿te acordás? Ese líder al que nosotros seguíamos, lo mataron y estaban decepcionados y le pintan un cuadro terrible al Señor. Y era el Señor el que iba caminando con ellos. Dice, hay algunos que dicen hoy que resucitó, pero la verdad que varios de nosotros fueron y no lo han visto y la verdad que no creían nada. Estaban deprimidos. Las circunstancias que los habían rodeado los habían llevado a escapar, a irse, a pensar que todo lo que había dicho el maestro en realidad había sido una farsa. Y bueno, llega el momento en donde después comen juntos y cuando parte el pan, el Señor les abre los ojos. Y después dicen, no ardía nuestro corazón cuando veníamos caminando con el Señor. Querido, muchas veces nos pasa lo siguiente. Ellos tuvieron un problema de percepción. Las circunstancias que los habían rodeado, al Señor lo crucificaron solo. ¿Dónde estaban sus discípulos? Dice que la Biblia muy clarito que los que estaban con Él lo seguían de lejos. Algunos de lejos, otros huyeron. Porque la circunstancia decía que en realidad Jesús se había equivocado. ¿Ve? Lo terminaron matando. ¿Viste? Estamos todos dispersos. Y muchas veces nosotros empezamos a vivir las crisis que nos tocan vivir por la vida y empezamos a tener problemas de percepción como los discípulos de Emaús. Seguimos negativos, vemos todo mal y no nos damos cuenta que Jesús está caminando a nuestro lado. Dice Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. El reverendo Reuben Welch, ministro y autor, dijo en una ocasión, con Dios, aun cuando nada esté ocurriendo, algo está ocurriendo. Aunque para nosotros no esté pasando nada, algo está pasando. Los discípulos tenían la película del viernes. Los discípulos, estos que iban caminando, no tenían las últimas novedades. Y es más, las habían recibido, pero ni siquiera las creían. Porque le habían dicho que Jesús había resucitado, pero ellos no les entraba. Y muchas veces nosotros vivimos así, pensando de que Dios ya no está con nosotros. Llegamos a enojarnos. Lo cuestionamos a Dios. Cuando Jesús en realidad lo que dijo en Mateo 28:20, les voy a enseñar a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. El mismo Jesús, ¿qué dijo? ¿Que iba a estar con quién? Con nosotros. Y si esas son palabras de Jesús, ¿por qué en la crisis yo dejo que mi percepción se altere y lo empiezo a cuestionar a Dios? Seamos sinceros, ¿nunca lo has cuestionado a Dios? Si nunca lo has cuestionado, te digo, algún día te va a tocar, vas a tener que llegar a esa barrera en donde crees que Dios te traicionó. Yo lo he hecho, para sentirme después avergonzado, porque en realidad Dios ha prometido estar a mi lado siempre. No escuché un amén. A ver,
Él va a estar con nosotros. Dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, no los voy a dejar. Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y 1 Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Yo he tenido la percepción muchas veces de que Dios no me escuchaba. Y hasta me enojé con Dios y le dije, Señor, no me estás escuchando. Y por momentos lo veo al Señor riéndose, ¿no? Tomando un café allá en el cielo con algún ángel, ¿no? Dice, mira, este se cree que no lo escucho, pero no sabe lo que estoy haciendo. Pero perdemos muchas veces de vista esto. No olvides, el Señor está siempre presente, aunque a mí me parezca que no me escucha o que me ha dejado. En el Salmo 139 dijo David, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí estás. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mal, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Querido, no hay lugar en el mundo donde puedas ir que te puedas escapar de la presencia de Dios. Y eso es una confianza. A ver, y lo bueno es que ni siquiera depende de nuestro estado de ánimo. Dios siempre va a estar. El problema es nuestra percepción, que creemos que no está. Querido, el ánimo que hoy quiero darte en este primer punto, no te olvides nunca que Dios va a estar a tu lado. Él ha prometido estar, aunque vos no lo veas. Ahora, en segundo lugar, yo debo esperar. Porque el tiempo en que Dios actúa es perfecto, aun cuando parezca estar atrasado. Lo repetimos, debemos aprender a esperar. El tiempo en que Dios actúa es perfecto, aun cuando parezca estar atrasado. Uno de los mayores destructores de la fe es que el tiempo de actuar nuestro con nuestras ideas preconcebidas no están en el mismo reloj de Dios. Ese es un gran problema para la fe. Porque nosotros nos hemos acostumbrado a lo instantáneo. Y yo he hablado millones de veces sobre esto y no me canso de repetirlo, pero no nos damos cuenta la influencia que tiene sobre nosotros. Porque a mí me duele la cabeza, porque vengo de un día agitado, entonces agarro, voy al botiquín de mi casa, busco un ibuprofeno de 600 miligramos, no le hago propaganda a ningún laboratorio, me tomo el ibuprofeno y al rato, ¿cómo me siento? Bien, quizás el dolor de cabeza se me fue. Tengo hambre. Voy a la heladera, salgo algo que está congelado de hace meses, que guardé, un filé de merluza de no sé dónde, lo pongo en el microondas y en unos minutos ya me lo puedo comer. Y cuando vienen las circunstancias de la vida y los problemas, nosotros creemos que Dios también tiene un microondas y tiene un ibuprofeno celestial que yo lo tomo y a los minutos me siento bien. Pero la realidad es que Dios muchas veces se toma el tiempo que quiere para resolver. Para nuestro reloj, muchas veces Dios es lento. Decime si alguna vez no pensaste esto. ¿No te hubiera gustado que Dios hiciera algo más rápido? Señor, ¿cuánto hace que te estoy pidiendo esto? Señor, ya me harté de pedirte. Señor, llevo 1 año. Señor, llevo 2. Señor, llevo 15. Señor, llevo 20. Señor, ¿qué llevas? ¿Qué tiempo? Dice Dios. Ahora, no te sientas frustrado, es algo que vivimos todos. Lo importante es entender que Dios siempre va a obrar en el tiempo perfecto, aunque para nosotros nos parezca que no haga nada, pero lo tenés que creer. Le pasó a María y a Marta. ¿Recuerdan? En Juan 11 está la historia. María y Marta tenían un hermano, ¿cómo se llamaba? Lázaro. Dice la Biblia, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Las hermanas de Lázaro se encargaron de mandarle un WhatsApp al Señor y vieron que tenía doble tilde. O sea, el Señor lo había leído y se había puesto en azul. ¿Me entienden? Y le dijeron, Señor,
tu amigo está enfermo, vení. ¿Y el Señor qué hizo? Hay algunos que no abren el WhatsApp. Yo me enteré esta semana que hay algunos que leen desde el frente para no abrir y que eso no se ponga azul las dos tildes, ¿no? Porque cuando se pone azul ya te fuiste al muere, te lo mandé y me leíste. ¿El Señor qué hizo? No, el Señor lo leyó. ¿Pero qué hizo? Nada. No, en realidad siguió haciendo cosas, siguió sanando gente, enfermo, iba de ciudad en ciudad. Pero a su amigo lo dejó morir. Y como si esto fuera poco, llevaba 4 días de muerto. Y entonces ahí se le ocurre aparecer. ¿Y qué hubieras hecho vos? Si después de pedirle a Dios por algo, años, días o lo que fuera, el Señor se te aparece tarde. Porque eso fue lo que pasó para María y Marta. Se le aparece y le dice entonces, María, cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a su pie y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. También se lo había dicho Marta. Y de alguna manera escondían un resentimiento. Señor, llegaste tarde. Él ya se murió. Encima, para darle más cuadro caótico a esto, no es que el Señor venía, no te das drama, acá vengo yo. Se pone a llorar el Señor. Se larga a llorar porque lo ve a su amigo muerto. Y María, si albergaba algo de esperanza en su interior, dije, acá estamos fritos, porque el Señor también está llorando. Entonces vamos todos a llorar, hace 4 días que está muerto. Pero en un momento el Señor obra el milagro, que no era sanarlo, que no era llegar a tiempo para nuestro reloj, era llegar a la hora, pero que Él había decidido. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro desapareció. Qué difícil es dar un mensaje sobre esto y qué difícil es vivirlo, hermanos. ¿No te ha pasado muchas veces esperar que Dios haga algo y no lo hace cuando vos se lo estás pidiendo? Bueno, no sé, yo me emociono porque a mí me ha pasado, salvo que ustedes... Pero es duro, ¿o no? Y leo, como dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y uno no queda otra que confiar en esta promesa de Dios, que aunque saber que estamos esperando algo y que no se da, Dios está obrando. David huyó 14 años de Saúl. Ya había sido ungido. Él ya era el rey escogido por Dios. Dios ya había desechado a Saúl. ¿Por qué esperó 14 años? 14 años huyendo hasta que Saúl murió para que él recién pudiera acceder al reino. Y podemos pensar en muchos ejemplos de la Biblia. Pero ¿qué tal un tal Mozart que con 5 años ya había escrito su primer sinfonía? 5 años, un talento de Dios que desbordaba, pero Dios le quitó la vida a los 30 años de edad, murió solo. El bien más grande que tenía Mozart cuando murió era su violín. ¿Saben cuánto valía el violín de Mozart? $2. Y Beethoven, antes de los 30 años, empezó a perder la audición. Un genio que Dios podría haber dejado en la tierra un poquito más, pero a los 30 años dijo, tu oído basta, y sus mejores composiciones surgieron a partir de que se quedó sordo. ¿Y qué hay a decir de otros contemporáneos como el teólogo Dietrich Bonhoeffer? Fue ahorcado por los nazis cuando tenía 39 años. Oswald Chambers, un autor que quizás has leído, cristiano, Dios se lo llevó a los 43 años. O un Peter Marshall, un líder excepcional que murió a los 47 años, y así podemos seguir. Y uno agarra la Biblia y lee que Manasés, por ejemplo, era un rey malo, perverso, ofreció a sus hijos a Moloc, idólatra, se prostituía con todas las mujeres que había en el reino, era la peor basura y porquería que existió como rey, porque la Biblia lo dice, y Dios le dio 55 añitos de vida.
y reinó 45 años al frente de Israel. Y uno se enfrenta ante eso y no queda otra que aferrarse a esta palabra, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Hermano, si Dios está haciendo algo, está haciendo lo correcto. Si Él no contesta, si Él se demora, Él sabe lo que está haciendo. En tercer lugar, tengo que recordar que soy valioso para Dios, aunque no lo pueda explicar. Soy valioso para Dios, aunque no lo podamos explicar. Job le dice a Dios, ¿qué es el hombre que le das tanta importancia? ¿Qué tanta atención le concedes para que cada mañana lo examinas y a toda hora lo pones a prueba? David le dijo a Dios en el Salmo 8, me pregunto, ¿por qué los seres humanos somos tan importantes para ti? ¿Por qué te acuerdas de nosotros y por qué te ocupas de nosotros? Y después escribió, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y mis descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, oh Señor, ya la sabes. Querido, yo quiero decirte algo. No sé qué situación podrás estar viviendo, pero hay una cosa que sí la Biblia se encarga de repetir una y otra vez. Nosotros somos valiosos para Dios y Él tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Hay un librito de cruzada estudiantil con las 4 leyes espirituales. ¿Alguna vez lo leíste? Esas 4 leyes espirituales, en una de esas dice que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Y el problema de los cristianos es que muchas veces nos frustramos porque creemos que el plan maravilloso de Dios es como uno lo soñó. Y Dios dice, yo tengo mis planes y vos tenés los tuyos. Vos tenés tus tiempos, yo tengo los míos. Vos usás un reloj, yo no uso reloj, dice Dios. Qué feo, parece una lucha desigual, pero ¿sabés qué? La tenemos que entender. Dios no tiene un reloj en la muñeca. Y si Él hace algo, nunca se olvida de que nosotros somos valiosos porque Él es nuestro Padre. Dice, inclusive, mirá lo que dice el Señor. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dice el Salmo 103, tan compasivo es el Señor con los que le temen. ¿Cómo qué? Como lo es un padre con sus hijos. Isaías 63:13 dice, como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Querido, vos sos valioso para Dios. Y te voy a dar un ejemplo de lo que significa que Dios es valioso. Un ejemplo personal. Agustín tenía 1 año de edad y teníamos que hacerle un estudio en Córdoba. Ese estudio lo teníamos que dormir. Tenían que hacerle una tomografía computada, una resonancia magnética creo que era. Y él tenía apenas 1 año de edad. Ya caminaba, no decía papá, mamá, pero son una de esas cosas que te regala la vida, que quisieras evitar hacerlas por todos los medios, pero no te queda otra. Y es llevar en tus brazos a tu hijo para que le hagan un estudio. Yo me acuerdo que lo tenía en brazos, él se resistía, porque el médico tuvo que venir con una mascarita, ponérsela sobre el rostro y ver cómo se dormía. Y hasta el día de hoy yo recuerdo los ojos de Agustín hasta que se cerraron, porque me miraba como diciendo, papá, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué no me soltás? ¿No decís que me querés? Pero en realidad su mente tan frágil no entendía de que ese estudio era para su bien.
Y yo hubiera dado cualquier cosa por estar en su lugar, pero no podía, tenía que ser Él. Y muchas veces nos pasa lo mismo con Dios. Dios nos tiene agarrados, nos tiene las manos atadas, y vos lo estás mirando a Dios y le decís, Dios, ¿no me querés? Dios, ¿no te das cuenta que estoy mal? ¿No te das cuenta que estoy sufriendo? Y el Señor se desvive por hacer algo, pero ¿sabes qué? Tenés que pasar eso que estás pasando, porque es para tu bien. Porque sos valioso para Dios. Porque quizás hay una inyección que tiene que venir, hay un tratamiento para hacer. Y Agustín no entendía lo que le estaba pasando, no tenía la capacidad de hacerlo. Y ¿sabes? Muchas veces Dios nos sujeta, nos amarra, nos mira con amor. Y aunque nosotros pataleemos, le digamos de todos, Él se va a quedar así, porque nosotros no lo lograremos entender jamás. Aunque para lo que nosotros esté pasando no tenga sentido, para Dios sí lo tiene. Yo soy valioso para Él. Y en último lugar, para terminar en esta mañana, no debemos luchar contra Dios. No te pongas a luchar contra Dios. No lo intentes. La Biblia dice que no nos confiemos en nuestra propia prudencia, que no nos creamos nosotros mejores que Dios. Miren, si hay algo que ha quedado demostrado en la historia de la humanidad, es que la ciencia del hombre se vive equivocando. Los libros científicos de hace 75 años atrás, si vos los agarrás ahora, te largarías a reír, porque parece un libro de chistes. Cuando te hablan de que el hombre, por ejemplo, tenía 48 cromosomas, o había médicos que, por ejemplo, desangraban a pacientes, ¿sí?, para drenar veneno, o técnicas para sanar a la gente que decían que daba resultado, y hoy después la ciencia se dio cuenta que no, que estaba equivocado. Y muchas veces nuestros razonamientos en un momento actual nos parecen correctos, pero Dios dice, tus pensamientos no son los míos. No te confíes en tu propia prudencia. Cuando Job le tocó vivir lo que tuvo que vivir, perder a sus hijos, a sus hijas, perder todas sus posesiones, perder su ganado, perder su casa, perder todo. ¿Saben lo único que no perdió? Dos cosas no perdió Job: la vida y a su mujer. Porque la salud también la perdió. Todo había perdido. Y él le replantea a Dios y lo cuestiona, y Dios deja que hable. Hablaban los amigos de Job, uno decía una cosa peor que otra, con decirte que Dios después dijo, mira, lo que dijeron tus amigos, todo lo que dijeron no sirve de nada. Y cuando Dios le contesta a Job, le dice lo siguiente: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras que demuestran falta de conocimiento? Pórtate como un hombre y responde a las preguntas que te voy a hacer, le dice Dios. ¿Dónde estabas tú cuando hice la tierra? Respóndeme si eres tan listo. ¿Quién le dio a la tierra sus dimensiones? Seguro que tú debes saberlo. ¿Quién les tomó las medidas? ¿Sobre qué bases descansa la tierra? ¿Quién puso la primer piedra mientras cantaban una voz las estrellas de la mañana y los ángeles las lanzaban gritos de alegría? Y Dios sigue con un discurso, increpándolo a Job, diciendo, a ver, ¿vos pretendés pelear conmigo? Queridos, somos un piojito, un instante en este mundo, y hay veces nos creemos con derecho de cuestionarlo a Dios. Me siento avergonzado porque lo he hecho. Pero Dios nos dice en esta mañana, no luches conmigo. ¿Cuántas veces oramos a Dios por algo, no se da, pasa el tiempo y después decimos, menos mal que Dios no me contestó que sí? ¿No les pasó alguna vez? Como esa chica que conoció a alguien en su momento y oraba para que Dios le diera ese varón, no se lo dio, se enojó con Dios y a los 20 años lo encontró gordo, barrigón, panzón, tirado en el medio y dice, gracias Señor, menos mal que no me lo diste. Pero hay veces que las cosas son otras, ¿no? Es un trabajo, es la oportunidad de crecer, es que se solucione, es que pase una enfermedad, es que nos ayude a superar un dolor. No luchemos con Dios. Quiero terminar
con un versículo que te lo dejé en tu bosquejo para que lo lleves. Hay varios de los que hoy puse en la pantalla que no me entraban en el apunte, pero este es importante. Dice primero Crónicas 29 del 10 al 13, bendito seas por siempre, Señor Dios de Israel y Padre nuestro. Señor, solo a ti te corresponden la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor y el honor, porque a ti te pertenece todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, eres el único soberano y tuyo es el reino. La riqueza y el honor vienen de ti. Tú lo gobiernas todo. Tienes en tus manos el poder y la fuerza. También están en tus manos el poder de decidir a quién hacer grande y poderoso. Dios nuestro, ahora te damos las gracias y alabamos tu santo nombre. Amén. Cuando lo que Dios hace no tenga sentido para vos, recordá el mensaje que escuchaste el 11 de enero en este lugar. Aunque para vos no tenga sentido, para Dios lo tiene. Aunque parezca que Dios no está involucrado, Él lo está y no te ha abandonado. Aunque parezca que Dios siempre obra tarde, Él obra en el tiempo perfecto. No olvides nunca, nunca que vos sos valioso para Dios. Tenés un valor por el cual Él dio su propia vida por vos. Si Él está dispuesto a morir por vos, ¿cómo nos va a estar dispuesto a hacer muchas cosas mejores? Ahora, si no está obrando como nosotros queremos, será por algo. Y aferrate grandemente a la promesa de Romanos 8:28. Que yo le doy gracias a Dios porque hay versículos que en la Biblia podrían no estar. Mira, hay versículos que de pronto, si algún profeta se olvidó algún parrafito, tanto mal no nos hacía. Pero que si el escritor de Romanos se hubiera olvidado este versículo, porque ese versículo dice que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas que nos ocurren, Dios las transforma para nuestro bien. Y eso implica las malas decisiones que hayas tomado en tu pasado. Eso implica lo errado que hayas transitado tu vida durante mucho tiempo. No importa, dice que aquellos que, cuando, hoy, aman a Dios, todo. ¿Pero qué es todo? La muerte, la enfermedad, la tragedia, lo que no entiendo. Sí, todo. Dios lo va a transformar en algo bueno. Entonces, aun cuando lo que estés viviendo no tenga sentido, recuerda que para Dios sí lo tiene. Y Él tiene un plan maravilloso que va a cumplir en nuestras vidas. Solo de esta manera podemos empezar un año confiando en las promesas de Dios y reiniciando nuestra vida para Él.